Continuamos aquí en Los Mejores, en Darwinians Radio Bike. Estamos con Iria Bernal y Carlos Dasa, la Escuela de Yoga Las Tablas. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias a vosotros. Gracias. A mí me gustaría saber, pues bueno, cómo empieza el yoga en vuestras vidas, cómo ha sido ese encuentro. Bueno, el cómo ha sido el encuentro es una de las razones por las que luego nace la escuela, realmente. Yo creo que como todos nos acercamos al yoga porque nos falta algo, porque hay algo que no funciona o te duele algo. Y bueno, ese fue nuestro caso, exactamente igual que todos, ¿no? Entonces, como después de apenas un año practicando se apreciaron tantos cambios y realmente se notaba la diferencia de antes de salir de clase, de antes de la clase a cuando sales fuera, pues la verdad que fue un poco el punto de partida, ¿no? El ver que de verdad funciona, y no solo para nosotros, sino en general para toda la gente que pasa por la escuela. Y de repente tú dices, bueno, yo tengo que tener mi propia escuela, porque sientes esa necesidad de compartir, imagino que las experiencias que tú has vivido o lo que te ha aportado el yoga. Absolutamente. Es que y yo creo que el 100% de la gente que está ahora formándose o que practica es el mismo motivo, porque uno empieza a notar tantos cambios, tantos beneficios que desea compartirlo. O sea, es algo innato, es algo natural, es algo como un proceso de... pues eso, ¿no? De compartir. Y efectivamente, cuando me voy a India la primera vez y vuelvo, el impulso para montar la escuela de yoga sale de una forma natural, porque es como necesidad de entregarte. Sientes primero un agradecimiento muy grande por haber recibido ese regalo. Y se lo devuelves a la vida. Y tienes que, a la vida y a todos los seres que como tú están en circunstancias no muy fáciles, ¿no? Porque no vivimos en un mundo precisamente sencillo ahora. Y deseas que todo el mundo viva esa felicidad, esos estados, y que descubra realmente por sí mismos hasta dónde pueden llegar y la maravilla de seres que somos, ¿no? Carlos, ¿y tú qué me cuentas? Bueno, a mí llegó el yoga cuando era un chavalín, era muy joven, y por algún motivo, en aquel momento, pues no me quedé. No se quedó conmigo y yo no me quedé con él. No era el momento. No era el momento, por lo que fuera. Podía ser porque era una clase muy masificada, al profesor casi ni le veía, estaba lejísimos. Bueno, el caso es que estuve unos meses, pero no conecté. Han pasado muchos años, yo siempre estuve como simpatizando con ello, pero nunca volví a conectar hasta que después de un montón de años ya sí encontré otra vez el yoga, llegó a mi vida, y fíjate, después de ese retorno, justo con la primera clase, al salir, tuve claro que el yoga ya iba a formar parte de mi vida en mayor o menor medida, pero para siempre. Y así ha sido, es verdad. Que unas veces con más intensidad y otras con menos. Bueno, ahora ya con una intensidad total, ¿no? Dedicado enteramente a la enseñanza del yoga. Pero siempre desde aquel momento ha formado parte de mi vida. Porque claro, tú lo que dices es, hay muchas clases de yoga, quizá en ese momento yo no conecté. ¿Puede ser que haya un yoga para cada persona? Evidentemente, es así. Para cada persona y para cada naturaleza. Según el Ayurveda, que es la medicina tradicional india, tenemos básicamente 3 dosas. No, tampoco voy a entrar ahí porque es un tema largo, pero son 3 básicas, ¿no? Vata, Pitta, Kapha. Entonces, según esa naturaleza de cada ser, hay un tipo de yoga. Y luego existen 5 tipos de yoga, que también van muy en la línea de cada personalidad. Y es cierto, lo que pasa es que muchas veces somos híbridos. No somos una personalidad o en un momento determinado de nuestra vida y ya está. Entonces, lo bonito del yoga es que tiene muchas facetas, muchas caras. Y lo bonito de lo que cuando hablábamos anteriormente es que es un proceso. Y es un proceso de vida. Entonces, es un proceso que si tú te entregas de verdad, te va a ir regalando y te va a ir dando. Es como si te fueran dando regalitos y tú vas desempaquetando cada regalito. Y cada tipo de yoga pues se va adaptando en cada momento a lo que tú necesitas. Porque tú me decías, es que el yoga es una forma de vida. Es una forma de vida, absoluta y radicalmente.
absolutamente, porque es verdad que cuando te empapa, ¿no? Y te penetra así de esa forma, es que ya no puedes creer que hayas vivido sin eso. Ujú. Es algo... ¿Y en la escuela qué tipos de yoga impartís? Nosotros es Hatha Yoga, básicamente. Y ya sé que está muy de moda esto de hablar de algo tradicional, pero es un Hatha Yoga tradicional. Y lo digo y lo remarco y con mayúsculas porque sabemos y somos conscientes, tanto Carlos como yo, que ahora mismo hay muchísimos derivados, muchísimos sucedáneos, muchísimas cosas que se entregan como yoga, se paquetizan, bueno, hasta el jamonero es yoga, ¿no? O la tablet es yoga. Entonces es como, sí, bueno, vale, admitimos pulpo, ¿no? Como animal. Pero no lo es, o sea, es también un poco como hablábamos el otro día, que no es un ejemplo muy yógico, ¿no? Hablando, pero es verdad, o sea, la Coca-Cola tiene una fórmula y ha funcionado durante muchísimo tiempo para mucha gente. Entonces, si hay una fórmula que funciona, ¿quiénes somos nosotros para modificar eso? Es cierto, y no estamos en contra tampoco de adaptarlo a nuestro día a día y a nuestra vida, porque está clarísimo que no somos unos yogis que vivimos en medio del campo en una cueva aislados del resto del universo, ¿bien? Sí. Vivimos en el planeta, yo trabajo por la mañana, tengo 2 hijos, tengo jefe, tengo compañeros y luego tengo escuela y dirigimos la escuela y hacemos todo, ¿no? De alguna forma. Quiero decir que estamos en la vida que tenemos. Entonces, sí que es cierto que hay ciertas prácticas que las tenemos que adaptar. Igual que cuando hacemos talleres que explicamos cosas de purificación, de limpieza para el cuerpo físico y psíquico, pues es cierto que hay cosas que dices, mira, hay una en concreto que se llama la lota, ¿no? Que haces Jalaneti, que es para limpiar la nariz, y yo a veces en broma, pero en serio, porque es como yo lo hago, yo les digo a las chicas que no te tienes que levantar media hora antes. Cuando te estás dando la ducha por la mañana, te la dejas preparada y la haces, ¿no? Entonces yo creo que adaptarlo sí, pero alterar algo que ha funcionado durante tantos años y para tanta gente no tiene ningún sentido. Que tenga la esencia, eso es lo que... Que tenga la esencia, claro. Hay que ir a la fuente. Y eso es una cosa que remarcamos nosotros mucho en la escuela. Hay que ir a la fuente, porque luego ya todo lo que se quiere crear aparte de lo que está ahí no es más que una cosa a veces también del ego y de uno como de quedar por encima de yo tengo la experiencia y ahora sé que ahora yo voy... Pero qué experiencia, si mucha gente lo está haciendo con 5 años de experiencia, con 2 años, con 1 año, con un mismo curso que dan un fin de semana y el lunes ya lo están haciendo como ellos quieren, ¿no? O adaptándolo de otra forma. Entonces, hay varios libros de referencia en el yoga, como es el Hatha Yoga Pradipika, los Yoga Sutras de Patanjali, en las que explican muy claramente cuáles son los métodos, cuáles son las formas. Y de hecho, tampoco quiero ponerme muy filosófica, pero en ellos, por ejemplo, la única postura que se describe es Padmasana, o sea, es la postura de piernas cruzadas para meditar, no hay otra cosa. O sea, imagínate, sin embargo, nosotros los occidentales, un poco la desvirtualización que estamos haciendo de lo que en realidad es eso que te transformaba. Pero decimos, o sea, y me reitero en eso, que por ejemplo nosotros no desechamos los asanas, las practicamos todos los días, las damos todos los días, porque también es cierto que el hombre occidental no vive como cuando esos maestros o esas personas vivían en esa época. Bien, y entonces pues nosotros sí decimos, vale, esto hay que hacerlo porque nuestro cuerpo físico necesita purificarse primero y limpiarse, y es una ayuda porque el Hatha Yoga lo bonito es que trabaja la mente a través del cuerpo, a diferencia de otros estilos, podría decirse, por llamarlos de alguna manera. Hace ese trabajo y es el cuerpo realmente, a través de ahí como los occidentales nosotros entendemos y descubrimos y conectamos con nosotros, ¿no? Carlos, a mí me gustaría hacerte una preguntilla con respecto a lo que es la escuela. Ya habéis empezado, arrancado, pero ¿qué visión es la que tenéis? Bueno, la visión que nosotros que tenemos del yoga en realidad, bueno, un poco lo que estaba comentando Iria, pero tratamos de transmitir también la idea de que el yoga no es tampoco una disciplina que requiera cumplir unos cánones absolutamente estrictos y no te puedes salir de ahí y tienes que practicar con tal intensidad y tanto tiempo al día. En realidad no, mira, una de las cosas
más bonitas que tiene el yoga es que el yoga no te pide nada. Te da. Por supuesto que te da, pero tampoco te dice que tengas que llegar a ningún estadio, a ningún punto, no tienes que superar ninguna etapa, no tienes que obtener el cinturón amarillo y luego el naranja. En realidad, hagas lo que hagas, te va a venir bien. Si haces una práctica de un día a la semana, te va a venir bien. Si haces una práctica de 2 días, mejor. Si todos los días haces un poquito, mejor que mejor. Pero no es obligatorio hacer ninguna de ellas con determinada intensidad ni determinada frecuencia. Eso es una de las cosas Vamos, más que la bonitas. gente no se va a sentir frustrada porque diga, es que no llego a todo lo al contrario. nirvana, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, lo que nosotros decimos muchas veces es, la práctica no está aquí en la sala. La práctica de yoga empieza cuando sales de la escuela. Ahí es donde está la práctica del yoga. Porque además todo, y eso también lo recalcamos mucho en la escuela, todo lo que practicas en la esterilla tiene su traslado a tu vida cotidiana. Todas las actitudes que ahí estás cultivando, básicamente el desarrollo de la atención, a lo que se llama el expandir la conciencia así de una manera muy rimbombante, pero no es ni más ni menos que prestes atención a lo que estás haciendo en la esterilla, a cómo está moviéndose tu cuerpo, a cómo respiras, a qué está pasando en tu mente. Eso, esa capacidad de observación y de atención se va a trasladar a tu vida cotidiana y todo lo que hagas se va a empapar también de esa actitud de observación, de darte cuenta, de ser consciente. Y yo hablo de eso, pero podemos hablar de muchas otras cosas que en la esterilla practicamos. Menos mal que yo creo que ya estamos en una era, en una etapa en la que cada vez le prestamos un poquito más de atención a cómo sentimos, ¿no? Que es algo que yo creo que lo habíamos abandonado. Por eso el yoga está ahora tan de moda. Por eso nos hemos desconectado tanto. Yo lo digo siempre, y es cuando a un ser humano le invade un sentimiento de soledad, que hay muchos seres humanos que vivimos o que hemos vivido en un momento dado así. Ese momento de soledad es porque hay una desconexión. Hay una desconexión de uno consigo mismo. Por eso nos sentimos solos. Pero cuando uno conecta consigo mismo, ya la soledad se acaba, porque te das cuenta que tú eres la fuente nutridora de todo. Iria, hablábamos el otro día y me contabas que la escuela no solo se centra en las clases de yoga. Tienes tú ahí una labor muy importante. Me gustaría Sí. que lo contases. Sí, bueno, los dos tenemos una labor ahí potente. Sí, bueno, aparte también quería añadir de lo que preguntabas, que decías tú efectivamente, nadie se va a frustrar. No, y eso ahí quiero remarcar algo porque es algo especial que también se hace en otras escuelas, por supuesto, no quiere decir que la nuestra sea única y exclusiva, pero todas las clases son guiadas, no hay niveles y nos adaptamos, es la práctica la que se adapta al practicante y no a la inversa. Creo que esto es un punto diferencial importante, porque efectivamente hasta ahora no conozco a nadie en los 10 años que llevamos ahí que haya salido frustrado de una clase. Ay, qué bien. Más bien al contrario. Qué bien. Entonces, lo otro que me habías preguntado ahora... La labor que tiene la escuela, aparte de las clases, porque... Claro, es que es un poco lo que estamos hablando, o sea, hay muchos tipos de yoga, entonces el yoga abarca, es como te digo, una forma de vida, globaliza, ¿no? Un poco todo. Entonces, claro, cuando ese afán de dar y de compartir se hace grande, ¿qué ocurre? Que empiezan a surgir muchos proyectos. Entonces, hemos hecho a lo largo de estos años proyectos de colaboración con con Médicos Sin Fronteras, con la Fundación Vicente Ferrer, ahora mismo con Embracing the Wall, y bueno, con gente tampoco tan conocida como los de Semillas para el Cambio, que nos trajo Pepa de Yoga en Red, Pepa Castro, que también se involucra en muchos proyectos de este tipo. Y la escuela se cede, por ejemplo, para proyectos de este calibre, en los que nadie gana económicamente, quiero decir, que realmente se hace de forma altruista, lo que en el yoga llamamos karma yoga, que es un trabajo que tú ofreces de forma desinteresada. Está abierta porque la escuela tiene esa naturaleza, es como un nexo de unión. Una escuela consecuente, lo que decís y lo que luego hacéis, es de agradecer. Eso es yoga, unir lo que piensas, lo que sientes con lo que haces. Luego a mí me gustaría que me comentaseis qué es lo que os transmiten los alumnos, qué satisfacciones han tenido.
Porque Sí. claro, esto es algo que se dice, ¿no? Sí. Siempre. Bueno, por Google y por ahí hay muchos comentarios, si queréis también, ¿eh? Hay por ahí cosillas, porque eso es más, tendríamos que traer un día varios alumnos también, yo creo. Pero bueno, ya les invitamos para que vean también las experiencias que han tenido, ¿no? Sí, nos han comentado estos días también. Sí, bueno, a ver, también es verdad que a los alumnos tampoco le preguntas, ¿qué tal? ¿Te ha gustado la clase? Ya, pero te lo dicen, te lo Sí. dicen. Entonces, lo más bonito es que tú ves que vuelven con interés y con ganas. Hombre, y si vuelven, está claro. que les ha Y ves gustado. el interés que ponen en cada clase, cómo se concentran y la actitud de volver, ¿no? Sí. Y eso pues es lo que digamos el retorno que tú puedes tener, más que luego tampoco hacemos encuestas de evaluación para ver Sí. qué opinan, pero es que eso se transmite, esa sensación Sí. que tiene un alumno cuando practica y se le ilumina la cara y vuelve con ganas. Eso es lo... Sí, Os iba a preguntar y es- por qué vosotros, pero ya con esto ya me estáis diciendo todo. Sí, bueno, yo estos días sí que he preguntado un poco y a lo largo de estos 10 años una constante, por ejemplo, que siempre nos han dicho cuando han entrado en la escuela, es que cuando entran se sienten como en casa. Para nosotros eso es algo muy bonito porque volver a casa dentro del entorno del yoga es también como conectar con uno. Entonces a mí eso me gratifica y nos gratifica enormemente porque ese volver a casa se traduce de muchas maneras. Pero te diré más, porque cuando empiezas en este camino sucede que hay en muchos casos que te sientes muy solo, porque todo se empieza a transformar. Ujú. Entonces hay gente que se mantiene a tu alrededor, cosas que se mantienen, pero hay otras que empiezan a cambiar y tú empiezas a tener otro tipo de experiencia, otras inquietudes, empiezas a vibrar en otra frecuencia. Claro, eso te iba a decir. Claro, las vibraciones, cuando cambias la vibración, ya todo cambia a tu alrededor, ¿no? Exacto, la visión cambia, todo lo que tienes alrededor. Entonces hay un momento ahí que es muy importante poder compartir. Yo los 2 primeros años de mi experiencia en el yoga, que también viví la misma experiencia que el que desde la primera clase fue como una maravilla, y yo no pensaba ni dar clase ni dedicarme ni abrir ninguna escuela, ¿eh? O sea, eso surgió después. Pero sí es cierto que cuando empezaron los cambios viví muchos momentos de no tener a nadie con quien compartirlo. Entonces hay un término en el budismo que se llama Sangha, que es como la familia. Y esto yo creo que es algo diferencial también, que como digo hay otras escuelas de colegas del yoga como Aushadi o cualquiera de Bindu, por supuesto, de nuestro querido Danilo Hernández, que desde luego nosotros mismos que vamos a practicar a esas escuelas entramos y decimos estamos en casa. Entonces estamos muy agradecidos también porque eso se ha creado no por nosotros, ¿eh? Eso lo crea cada ser que viene ahí y practica y comparte. No es algo que hemos hecho Carlos o yo, por supuesto, ¿eh? Es algo que toda la gente que va pasando por ahí, que va aportando, creas un ambiente y un espacio que nada más entrar ahí ya tienes esa sensación y encima entre los alumnos y con nosotros mismos pueden compartir ese tipo de cambios, de experiencias y bueno, creo que se sienten acompañados, ¿no? De alguna manera también. Iria, Carlos, me gustaría que hagáis esa invitación para la gente que nos escucha. ¿Cómo puede contactar con vosotros? ¿Dónde estáis? Bueno, estamos en la calle Isabel Colbrán, en Las Tablas, en la web www.escueladeyoga.org y somos muy accesibles. Nos encuentran por todos los lados, porque a mí me llaman hasta de anuncios que pusimos hace 6 o 7 años, de no sé qué taller que dimos en no sé dónde. Y vamos, estamos a disposición, yo diría que las 24 horas del día. Pueden venir cuando quieran. Ahora sí me gustaría decir que del 19 al 23 tendremos además una semana de puertas abiertas, que te voy a ser muy sincera, no es una semana de puertas abiertas real porque no es en plan comercial para que la gente, todo el mundo venga, que es ideal y si además vosotros que nos estáis ayudando a potenciar esto surgiera sería maravilloso para que todo el mundo pudiera conectar con esta práctica. Pero lo digo porque realmente también está muy enfocado a los alumnos que están. Entonces en esos días y en los horarios de clase se van a dar unos talleres especiales de inicio a la meditación. Vendrá también 2 invitados especiales como Carlos Guerra, que él toca el bansuri, la flauta tradicional india. Él ha sido maestro de muchos de los músicos que están ahora también. Y también Nityanand,
que él da clase de astrología védica. Va a estar el jueves. Qué interesante. Yo creo que va a ser un programa muy completo. Pues os invitamos a todos a que asistan a esa semana de puertas abiertas y os doy las gracias, Carlos. Iria, muchísimas gracias por estar aquí en Los Mejores, en Darwinians Radio Bike. Muchas gracias gracias a ti. Gracias.